Dios es un Dios que envía. Es un Dios que llama a su gente, habla con nuestros corazones y nos manda a la vecina. Nos manda al barrio que está a la par. Nos manda a la cárcel a compartir el Evangelio. Nos manda a un pueblo cercano. Nos manda a otro país. Pero Dios es un Dios que envía. Después, la segundo mensaje que vimos, que escuchamos, fue que Dios empodera. Y eso es lo que encontramos en Hechos capítulo 1. Esperan aquí hasta que reciben el bautismo del Espíritu Santo. Aquel que yo les prometí. Y cuando viene sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos. Y seréis mis testigos. Entonces vemos que Él no solo envía, sino capacita y nos da lo que necesitamos para poder compartir el Evangelio con otros. Y a menudo nosotros no acercamos a alguien, tenemos miedo y temor y decimos, pero no sé qué voy a decir. Y es cierto, en nosotros es probable que si vamos y tratamos de hablar, va a caer muertas las palabras, van a caer muertas. Pero si vamos en el poder del Espíritu, ustedes lean el libro de Hechos y miren lo que hicieron los discípulos. Miren lo que hizo Pedro, que estaba ahí temblando con temor unos días antes. Y después de recibir el bautismo en el Espíritu, salió con poder, con denuedo, y la iglesia comenzó a crecer, y de hecho creció. Ese primer día, cuando los apóstoles estaban, los discípulos, 120 de ellos estaban en el aposento alto y estaban orando y estaban esperando, y ellos no sabían que ese día iba a caer, pero ahí habían estado esperando 40 días. Bueno, o era 10 días. 10 días creo que era. 10 días estaban ahí esperando, porque Jesús caminó entre ellos, creo que 40 días, si no estoy mal. Y estaban orando y esperando, y en eso vino el Espíritu, y comenzaron a hablar, y comenzaron a glorificar a Dios. Y la gente que estaban ahí escucharon, y dice que ese día se entregaron al Señor 3,000 personas. ¡Wow! A mí me hubiera gustado iniciar una iglesia con 3,000. Chilero. De un solo. ¡Wow! Ese es en capítulo 2. Ya llegamos al capítulo 4 y hay más de 5,000 hombres agregados. ¿Más familias? Fácilmente la iglesia ya tenía más de 10,000 en Jerusalén. Y ya tenían problemas, porque con números hay problemas. No importa si una iglesia crece de 30 a 80, hay problemas. Si va de 80 a 160, hay problemas. Si va de 160 a 300, hay problemas. Hay dificultades cuando crecemos. Y hay necesidades distintas. Yo me recuerdo muy bien cuando éramos una iglesia de 20 personas que nos reuníamos en nuestra casa, de hecho. ¡Wow! Si alguien cumplía años, ahí íbamos todos. Cuando nació un bebé, ahí íbamos todos. Cuando alguien estaba enfermo, todos visitábamos. Cuando era de celebrar algo, invitamos a todos. Todos llegaban. Ni modo, éramos 20. La iglesia creció, yo me recuerdo, llegó a 90 personas y ¡wow! La iglesia está creciendo. Y yo ya estaba pidiendo pelo. Porque con 90 personas había muchos más cumpleaños.
había muchos más niños naciendo. Había muchos más enfermos. Había muchos más problemas matrimoniales. Había mucho más consejo que dar. Y ya no, era imposible poder ir a cada cumpleaños. Entonces, ¿con quién vamos? Porque si vamos con esta familia, pero después ellos nos invitan acá y no vamos, ¿qué? ¿Van a sentir? ¿Van a pensar que no queremos ir con ellos? Problemas de crecimiento. Yo me recuerdo el día que me paré en el púlpito y dije a los hermanos, no fue en esta, sino que fue ahí abajo, donde están las oficinas ahora, y les dije, ¿sabe qué, hermanos? De aquí en adelante, a menos que sea una emergencia, no pueden buscarnos después de horas de trabajo. Uy, hubo hermanos que se molestaron. ¿Quién se cree que ya no se puede buscarlo? Que es que ya no sé qué. ¡Wow! Pero era imposible, porque nunca teníamos descanso. De ahí la iglesia creció. Estando parado aquí en ese púlpito, tuve que tomar otro paso, y ese paso fue, mira, si alguien quiere hablar conmigo, tienen que pasar por mi asistente. ¿Qué? ¿Se cree presidente o qué? No tenía nada que ver con eso. Simplemente era tratar de sobrevivir. Y comenzamos a dividir los trabajos. Comenzamos a delegar responsabilidad. Y eso es lo que pasó aquí en la iglesia, en Hechos. Solo que ellos no crecieron de 20 a 90 y de 90 a ¿qué? 120, 130. Ellos crecieron de 120 a 3,000, por lo menos. 3,000, otros 5,000, ya van 8, por lo menos. Probablemente solo estaba hablando de hombres, entonces había un montón de mujeres y niños. Estaban en apuros. Y ahí es donde nos encontramos en Hechos capítulo 6, verso 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea. Había dos grupos en la iglesia. Algunos hablaban griego, era su primer idioma, y otros hablaban hebreo. Y estaban quejando de que sus viudas eran desatendidas en las distribución diaria de los alimentos. Tal vez se recuerda que aquí los hermanos era un tiempo muy especial, y los hermanos estaban vendiendo sus terrenos y estaban trayendo el dinero a los apóstoles para que diera a todos, y que todos, y estaban ahí día y noche, estaban buscando al Señor y aprendiendo. Y la iglesia era un tiempo, se reunían en las casas, estaban adorando al Señor. Fue un tiempo muy especial. Pero algunos de los hermanos, a su observación, las viudas de aquellos son mejores atendidos que nuestras viudas. Y ahí comienza el pleito en la iglesia. No tardó mucho, apenas estamos en Hechos capítulo 6. Así que los 12 convocaron a toda la asamblea de los discípulos, porque los 12 son los que Jesús dejó encargados, ¿sí? Había 120 ahí en el aposento alto, pero eran 12 que eran sus apóstoles, sus líderes, sus generales, si quiere, los que guiaban a los demás, los que andaban con él todo el tiempo. Y aquí están tratando de manejar esa cosa que está creciendo. ¿Qué hacemos? Y comienzan las quejas. Así que los 12 convocaron a toda la asamblea de los discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas.
En otras palabras, mira, no podemos cuidar todo eso que están quejando que aquí no reciban cabal, que acá este lado. Ya no somos capaces. Y para poder hacer eso, vamos a tener que desatender el ministerio por el cual Jesús nos escogió. No vamos a poder dedicarnos a predicar, a enseñar, a estudiar, a orar. Ahora la palabra aquí, servir, es la palabra griega diáconos, servidor. Resalta el servicio humilde y práctico como parte esencial del liderazgo bíblico, atendiendo tanto lo espiritual como lo material en la iglesia. Y ellos dicen, no es justo que nosotros desatendemos la palabra y la oración para hacer eso. Siguiente. Verso 2 otra vez, el último. No, pasaste uno. Verso 2, así que los 12 convocaron a toda la asamblea de los discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarse de esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Eso fue tal vez el primer nombramiento aparte de los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Por lo que vemos fue la primera vez que otro oficio, digamos, otro puesto en la iglesia fue necesaria. Y fue debido al crecimiento y a la organización de manejar toda esa gente que estaban congregados ahí, que se estaban reuniendo. Verso 5, esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. Es interesante como el Señor amarre el imponer manos sobre hombres para que sirven la congregación, usando la palabra diácono. De ahí sacamos la palabra diácono, los que sirven. Y Dios amarre esa imposición de manos sobre ellos con verso 7, y la palabra de Dios se difundía y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia siguió creciendo y los apóstoles se dedicaban el tiempo a orar, a predicar, a enseñar, a discipular. Y estos 7 hombres diáconos se encargaban, sin duda tenían ayuda, porque no era posible que solito atendieran tanta gente, pero por lo menos esos 7 se encargaban de asegurar de que se distribuía bien la comida y saber qué otros asuntos tenían que cuidar. Más adelante vemos que la iglesia sigue creciendo. De hecho, en Hechos comienza a decir que solo el número de ellos se multiplicaba. Después, primero decía, se añadía día y día, después se multiplicaba, después se multiplicaba en gran manera. El evangelio se estaba siendo regado dejaron de contar. Primero contaron 3,000, después contaron 5,000, después, ¿para qué vamos a contar? Simplemente se está aumentando. Hay más cada vez. ¿Saber cuántos hubo? No sé. Pero la iglesia se está creciendo. En la Escritura encontramos algunos ministerios, algunas funciones
instituidas por Dios. Y en Efesios capítulo 4, verso 11, dice, Él mismo, Jesús mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Jesús mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. A menudo nosotros creemos que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son los que tienen que hacer la obra, pero no es lo que la Escritura dice. La Escritura dice que la función de estos 5 es capacitar a los del cuerpo para hacer la obra, para edificar el cuerpo de Cristo. Verso 13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. En Tito 1:5, más adelante, vemos otra cosa que está agregada. Aquí Pablo está escribiendo a Tito y te dice, Tito, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltaba. Es que hay necesidad de orden. La iglesia creció. Yo fui, establecí una iglesia aquí en Creta y te dejé ahí para que pusieras las cosas en orden. Y Pablo siguió su camino. Y que establecieras ancianos en cada pueblo, de acuerdo con las instrucciones que te di. Aquí la palabra anciano fue traducido del griego presbúteros. De hecho, hay iglesias que utilizan la palabra el presbiterio cuando habla del liderazgo de la iglesia o de los ancianos de la iglesia. Sacado de esa palabra griega presbútero, que significa mayores o maduros en la fe, líderes reconocidos por su carácter y ejemplo espiritual. Entonces Pablo animó y dejó a Tito ahí, y después escribe y recuerda a Tito, te dejé para que establecieras, para que dejaras sentado ahí ancianos, hombres maduros en la fe, líderes reconocidos por su carácter y su ejemplo espiritual, que puedan gobernar la iglesia, que pueden liderar. En 1 Timoteo 3:1 se dice, y es verdad, si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Son palabras que a veces, les voy a contar una historia. Hace años yo estaba predicando en una aldea, y aquí en Guatemala, y les estaba contando la historia donde Jesús sanó a aquel ciego, y le dijo, creo que fue al ciego, o fue al paralítico, no me recuerdo cuál de los dos, pero le dijo, vaya y muéstrate al sacerdote, porque esa era la ley judaica. Tenían que ir y mostrarse y ser declarado limpio para poder ser acepto en el pueblo. Entonces yo estaba leyendo la escritura que decía eso, y un hermano me paró ahí mismo, me paró. Disculpe, hermano, ¿Jesús era católico? Y yo al principio pues no le dije, ¿por qué dices eso? Jesús era judío. ¿Por qué dices sí? Porque le dijo que fuera y que se presentara al sacerdote.
Entonces dije, wow, ¿y cómo le voy a poder enseñar? ¿Cómo le voy a explicar a este hermano que este era el sacerdocio de Leví, que fue dado por Dios en el Antiguo Testamento y que no tiene nada que... ¿cómo explico todo eso? Hice el intento. A menudo hay palabras en la Biblia que al escucharlos decimos, ¿y eso qué? Y nosotros a menudo queremos aferrarnos a nuestras palabras. Y decimos, es que si no usas el mismo lenguaje que yo, entonces, ay, no. Cuando uno escucha a los hermanos en Ecuador, ellos llaman a los ancianos, a los líderes del grupo, ellos lo llaman el presbítero. Ese es el nombre que ellos utilizan. Aquí nunca he usado la palabra presbítero. Conozco iglesias que sí lo utilizan, sí, pero nosotros nunca lo hemos usado. Entonces, no deben de usar esta palabra. ¿Por qué? Pues sí está en la Escritura. No es tanto aferrarnos a los nombres que usamos. Lenguaje cambia. Términos cambian. Lo importante es lo que significa. Y aquí en 1 Timoteo 3:1 se dice, y es verdad, si alguno desea ser obispo, y cuando escuchamos obispo, es un obispo. Y como evangélicos no usamos ese término. Bueno, no sé qué decirles, Dios lo usó. La palabra ahí es ¿qué? Episcopos, supervisor, guardián, traducido también en algunas versiones como anciano. Anciano. Lo que usamos más común en nuestro medio. Anciano. 1 Timoteo 3:8. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos de mucho vino ni codiciosos de ganancias malavidas. Y aquí encontramos la palabra otra vez, diáconos, servidor, ministro. Son puestos que Dios dejó y a través de los apóstoles instruyó a la iglesia a establecerlos. Son las personas que guiaban en las iglesias. Aquí tenemos una lista y quiero que miren esa lista. Vamos a ir uno por uno. Tal vez ayuda en algo entender un poco cada uno de los roles que ellos figuran. Tenemos los apóstoles, pioneros, plantadores, abren camino para la misión. Abren brecha, van donde otros quizá no se animan a ir. Solo pienso un poco en Pablo, que él fue de pueblo en pueblo y fue golpeado, fue apedreado, fue atacado, sufrió náufragos, aguantó hambre, sed, frío, dice. Pioneros, plantadores, abren camino para la misión. De ahí tenemos profetas, traen dirección de Dios, corrigen y animan al pueblo. Obviamente esas definiciones no son exhaustivas ustedes, pero así simplificadas. Evangelistas, alcanzan a los perdidos y equipan. ¿Se recuerda para qué eran los 5 apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Para qué eran? ¿A fin de qué? Capacitar al cuerpo de Cristo para la obra. Los evangelistas alcanzan a los perdidos, pero no solo eso. Pensamos en Felipe, que iba predicando, pero también equipan a la iglesia para evangelizar. Pastores. ¿Qué hace un pastor? El mismo nombre del pastor, pastor de ovejas.
El pastor de ovejas, ¿con quién queda? Se queda con las ovejas. ¿Dónde estaba David cuando vino Samuel ahí a la casa de Isaí? ¿Isaí se llama? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba David? ¿Estaba ahí con sus hermanos? ¿Alguien? Entonces, ¿dónde estaba? Con las ovejas. Lo tuvieron que llamar. Pastores cuidan y alimentan al rebaño, guían con amor. Maestros enseñan la palabra con claridad y fundamento. Ancianos, supervisión espiritual, proveen supervisión espiritual, gobierno y cuidado del rebaño. Diáconos, servicio práctico, atienden necesidades materiales, protegen la unidad. Aquí podemos ver, se puede dividir en dos grupos. Básicamente tenemos los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son para equipar, son para capacitar. Y después tenemos los ancianos y diáconos que están ahí para gobernar y para servir, para proteger a la congregación, para cuidar y asegurar que las cosas caminen bien. Ese cuadro de estos 7 no es, vamos al siguiente, no es jerárquico. No es jerárquico. No es que el apóstol es más importante que el profeta, y el profeta más importante que el evangelista, y el evangelista más importante que el pastor, y el pastor más importante que el maestro, y el maestro más importante que el anciano, y el anciano más importante que el diácono. No es así. Sino que esos 7 son puestos que Dios estableció para que su iglesia crece y esté organizado. Y usted me dice, pero ¿por qué me está hablando de todo eso? ¿Qué me importa? Porque sí es importante, número 1, está en la Biblia. Y número 2, como ya saben, el 7 de septiembre vamos a tener un servicio especial. Vamos a imponer manos sobre varios hombres que van a ser nuevos ancianos, nuevos diáconos y un pastor asociado para la congregación. Y va a ser un servicio especial. Un tiempo para que la iglesia pueda regocijarse y, primero Dios, que eso también nos pone en una posición para poder crecer. Pero no es jerárquico. A menudo, si va alguien como un plantador, digamos como Pablo, que él iba y él iniciaba una obra nueva, y él dejó a Tito ahí, o dejó a Timoteo, o dejó a otros a cargo del ministerio en ese pueblo, esa ciudad, y él continúa su viaje. Sin duda, por el resto de sus vidas, miraban a Pablo como alguien de influencia en esa iglesia. Claro, ni modo, él llegó, él trajo el evangelio a ellos, él fue quien vino a sembrar, y los que dejó pues eran hombres que él había discipulado, le tenía mucho cariño, mucho respeto. Pero no es aquello de que Pablo está por aquí y los demás están. No. Trabajan en conjunto, para llevar adelante la obra del Señor. No debemos aferrarnos al título. No debemos aferrarnos al título. He conocido ancianos que se creen ancianos.
y alguien les hace una pregunta, lo que sea, y lo primero que dicen, un momento, es que yo soy anciano. Ah, qué alegre. Felicidades. Y se nota que para ellos es algo de que pueden jactarse. He conocido diáconos igual, he conocido pastores igual. Y yo les he dicho las veces que, como aquella vez que les conté, que la última vez que estuvimos, acaba de suceder, les conté que estábamos en Houston cuando me pusieron enfrente y junto con otros, y yo dije, yo no voy a decir nada de cuánto tiempo tengo de estar en el ministerio, solo voy a decir lo que hacemos y punto. Y no voy a decir nada que soy el fundador, no, solo voy a decir que trabajo con Ministerios Mesón y que va, qué bonito. Pero en eso el señor que estaba a mi lado, él dijo, pues he estado en el ministerio por 22 años. Y Miguel se levantó. Ese Miguel que yo supuse que estaba enterrado juntamente con Cristo, resucitó en ese momento. Y cuando me pasaron el micrófono, yo dije, pues mi nombre es Michelle Lewis, mi esposa Tania está ahí, nosotros somos los fundadores de Ministerios Mesón, tenemos 42 años de estar en el ministerio. Y después pasé el micrófono al siguiente y el Espíritu estaba ahí, que qué orgulloso eres. Yo no podía bajar de esa plataforma suficiente rápido. Yo sentí tan avergonzado con mí mismo. Nadie más sabía, nadie más lo tomó mal. Pero yo sí, yo sabía lo que estaba en mi corazón. No debemos aferrarnos al título. Yo soy anciano, yo soy pastor. El título no hace al hombre. Es el llamado de Dios. Son los dones del Espíritu Santo. Nada que ver con nosotros. Nada que ver. Nada que ver. Y es la fidelidad personal lo que valida al líder. El título solo confirma lo que ya es evidente para todos. Aquí hay un buen momento, Mariluz. Te voy a poner el ejemplo. Mariluz es parte de los que van a ir a Ecuador, está en el grupo de los que vamos a enviar a Ecuador para ministrar ahí. Y estaba en la casa el otro día y no sé, alguien me dijo jefe y ella dijo, ¿puedo hacerles una pregunta? Entonces, sí, claro, con todo el respeto, pero ¿por qué te llaman jefe? Entonces, cuando ella lo dijo, yo dije, bueno, de plano hay muchos más que también piensan lo mismo. ¿Por qué le dicen jefe a hermano Miguel? La verdad es que fue hace muchos años, fue un señor aquí en el pueblo que es amigo y él hace más de 30 años me comenzó a llamar jefe. Y lo hacía en público, lo hacía con todos, es que jefe. Y él nunca ha trabajado aquí, nunca ha sido parte del ministerio, nunca ha asistido a la iglesia, nunca, pero siempre cuando me ve hasta el día de hoy, jefe, me dice, jefe. Hasta me compró una taza, lo tengo en la casa y dice, el gran jefe. Y ese apodo pegó. Así como aquí ustedes usan, ahí está el chucho, ahí está el gato. Ahí está el pío, es que ponen apodos para todo, pues a mí se me pegó ese apodo jefe. Bueno, dijo Mariluz, bueno, es que yo, ¿por qué le dicen jefe? ¿Será que él les dice que tienen que decirle jefe? No, nunca les he dicho a nadie que me llama jefe, aparte de Tania. No, mi amor, no es cierto, no es cierto.
es que no debemos aferrarnos al título. El título no hace al hombre. Te podemos llamar ingeniero, pero si no eres ingeniero, no eres ingeniero. Aunque te damos el título y el apodo. El título no hace el hombre. Es el llamado de Dios. Es un llamado de Dios. Y por eso hay imposición de manos. Porque es un llamado de Dios. Viene del cielo. Es aquel que arde en uno. Y uno dice, no puedo hacer otra cosa más que ser parte de y servir. Y hay diferentes llamados. Algunos son llamados apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. Hablando de los llamados ministeriales, y de ahí hay personas que están asignados para ser ancianos y ser diáconos, para servir en la iglesia, para servir en el ministerio, para cuidar el rebaño de Dios. El título solo confirma lo que ya es evidente para todos. La iglesia necesita todos los ministerios. Necesitamos los apóstoles, necesitamos los ancianos, necesitamos los profetas, necesitamos maestros, diáconos, evangelistas, pastores. Ustedes saben que hoy día, lamentablemente, han habido abusos con esos títulos. Han habido abusos, definitivamente. Y hemos resumido todo en pastor. Si alguien está llamado al ministerio, es pastor. Es pastor. Es lo que, así de simple, hemos llamado a todos pastores. Si son evangelistas, son pastores. Si son profetas, son pastores. Si son apóstoles, son pastores. Si son maestros, son pastores. Si son pastores, son pastores. Todo pastor. Y el pastor es el mero mero de todas las iglesias. Es que el pastor, es que ahí está el pastor. Y han habido abusos. Y por eso hemos a menudo reducido, porque yo me recuerdo hace, 25 años más o menos aquí en Guatemala, surgió la idea en toda Latinoamérica, creo que comenzó en Sudamérica, pero de ahí pasó la ola, llevándonos a nosotros aquí en Guatemala, de que uno tenía que estar bajo un apóstol, y que solo había X cantidad de apóstoles en el mundo. Y si tu iglesia no estaba bajo el control apostólico, bajo la unción apostólico, entonces estabas fuera de la iglesia. Yo me recuerdo, ahí en Cobán, yo me topé con un hermano que amo, que quiero. Era un pastor que había conocido por muchos años. Y me paró ahí en País. Me dice, hermano Miguel, disculpe, ¿cómo está? Pues muy bien, le dije. Fíjese, hermano, tengo una pregunta para usted. ¿Sí? ¿Usted está bajo algún apóstol? ¿Ah? ¿Usted tiene su apóstol? ¿Qué? Yo sabía por dónde iba, pero quería escucharlo de su boca. Pues sí, hermano, es que usted tiene su apóstol. ¿Por qué me pregunta? Le dije. No, hermano, es que tenemos que estar bajo un apóstol, porque si usted no está bajo un apóstol, es que su iglesia se va a perder, hermano. ¿Por qué dice así? Le dije. Es que así es, hermano. ¿Y quiénes son los apóstoles? Le dije. Y me nombró como 5 a nivel mundial. Usted tiene que estar bajo uno de ellos, me dijo. Que solo ellos son. ¿Y quién dice que solo ellos son? Ellos mismos declararon que son los apóstoles. Los únicos 5 a nivel mundial. Yo no lo contradije, solo, no, pues no, hermano. Debería de hacerlo, hermano. Si quiere, yo le doy contacto. Y gracias, le dije.
Y por esos mismos abusos, o todos sabemos aquellos que llegan y es que está el profeta. Tenemos que ir a escuchar al profeta. O dicen o presentan, tenemos con nosotros ahora el hermano profeta. Pase, hermano profeta. ¿Qué es? Y por esos abusos salimos huyendo y dejamos de usar lo que la Biblia usa y reducimos todo en pastor. Porque ahí sentimos seguros. Porque pastor es aceptable. Pero apóstol, no. Profeta, no. Bueno, maestro todavía. Evangelista todavía. Pero apóstol, profeta, ay no. Anciano, diácono, también. Y también hay abusos, lo sabemos. Uno está ahí como anciano y ya piensa que puede mandar a todos los demás. No es el chiste de estos ministerios. No es para ser un manda más. La función de los 5 ministerios es, ya les dije, es capacitar o equipar a los demás para la obra del ministerio. Y la función de los ancianos y diáconos es para traer orden y gobernar y guiar las diferentes congregaciones que establecieron y que hoy día están establecidos. Liderazgo bíblico es servir, no poder. Liderazgo bíblico es servir, no poder. Y liderazgo bíblico es guiar, no controlar. En Juan 13, Jesús dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. O sea, está bien que me den el título, dice, es quien soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. He estado bajo líderes, bajo pastores, y me enseñaron, literalmente, aquí en mi casa me enseñaron eso. Vinieron de los estados y me querían enseñar que es que ellos estaban aquí en un evento y me vieron a mí atendiendo y ayudando a servir la comida en un evento. Y entonces el pastor me dijo, hermano Miguel, pero usted es el fundador aquí, sí. Usted es el pastor de la iglesia, sí. Los hermanos deberían de servirte a ti. Así me dijo. Es que ellos tienen que honrarte. Tú tienes que enseñarles que te tienen que honrar. Tú deberías estar ahí con tu señora y ahí que te sirven. Y así mi cara comenzó. ¿Qué? Ustedes me llaman maestro y señor, ese es Jesús. Y dicen bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El hecho de tener un título o un puesto ministerial, un llamado del Señor, no es para que los demás le honran y los demás le den, le sirvan y te traen todo, sino que es para que uno sirve a la iglesia. Ahora, la Escritura dice que son dignos de doble honor, eso sí. Debemos honrar a nuestros líderes. La Biblia también habla de eso. Pero en el momento que yo comienzo a creer que yo merezco que me atienden, que me sirven, por tener un título, o que un anciano, que un diácono, que uno de los 5 ministerios comiencen a creerse, no está siguiendo el ejemplo de Jesús. En 1 de Pedro 5, versos 2 y 3, dicen, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Está hablando aquí a ancianos. Sean ejemplos, cuidan
cuidan. En 2 Corintios 1 dice, no es que queremos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. No queremos controlar su fe, queremos motivar su fe, animar su fe. Liderazgo bíblico es servir, no poder. Liderazgo bíblico es guiar, no controlar. Y es algo que hemos estado recalcando y vamos a seguir recalcando con los nuevos diáconos, nuevos ancianos. El puesto no está ahí para que puedas caminar como el chunto presumido de la iglesia. Después del 7 vienen entre 8 y 14, llegan al servicio y entran así. Tal vez van a poner un gafete, anciano. Tal vez van a mandar a hacer playeras que, diácono. Que me respete. No. Y obviamente los que están siendo puestos en este lugar están escogidos porque creemos que hay un llamado de Dios sobre sus vidas, y es porque no andan así, andan sirviendo, andan ministrando, andan bendiciendo, ya están haciendo la obra del ministerio, y lo único que vamos a hacer es darles el título de lo que ya son, de verdad, de lo que ya son. El liderazgo bíblico es importante para el servicio de la misión, porque si no hay un desorden, no hay control, no hay quien equipa, no hay quien capacita la congregación. Necesitamos esos ministerios operando en la iglesia. Y cuando yo digo la iglesia es algo que he dicho un montón de veces. A menudo nosotros pensamos, porque sí está la iglesia mesón. Es una congregación dentro de la iglesia grande de Cristo. Pero nosotros hoy día es otra vez que usamos en nuestro lenguaje, decimos, es que ahí está la iglesia. A menudo hablamos del edificio, ¿verdad? Es que ahí está la iglesia. Esa es la iglesia. O voy a la iglesia y vamos a ir a un templo, ¿verdad? O a veces hablamos es que la iglesia, y hablamos de nosotros. Y sí, somos una iglesia usando nuestros términos de hoy, pero la verdad es que nosotros simplemente somos una congregación, una parte pequeña de la iglesia de Cristo en el mundo. Y en la iglesia de Cristo en el mundo hay profetas, hay apóstoles, hay evangelistas, hay pastores, maestros, ancianos, diáconos, personas que sirvan y cuidan el rebaño. Y es necesario para que la iglesia pueda seguir creciendo. Oren conmigo, por favor. Padre, te damos gracias por tus palabras que nos pueden guiar. Queremos ser guiados por tu palabra. Queremos gobernar, Iglesia Mesón, por tu palabra. Queremos usar el modelo que nos dejaste aquí escrito. Padre, estamos esperando con mucha anticipación el 7 de septiembre. De verdad, es una fecha y es un momento en la cual, no sé, casi cada vez que pienso en esa noche, me emociono. Yo sé que tú quieres seguir derramando tu espíritu
quieres seguir desarrollándonos, quieres seguir enviándonos. No nos ha llamado a sentar, no nos ha llamado a calentar sillas, no nos ha llamado únicamente a ser bendecidos, sino nos has bendecido para que seamos bendición. Nos has invitado a ser parte de tu familia para que nos puedas enviar. Nos instas a levantar nuestros ojos y mirar la mies que ya está lista para la cosecha. Nos dices que debemos rogar al amo, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies para cosechar. Y Señor, yo te clamo, envía obreros. Envía de nosotros. Pon tu llamado sobre corazones aquí en esta noche que están escuchando esta prédica y que no pueden escapar ese llamado. Que comienza quizá como una chispa, pero que después llamas y después un fuego entero que los consume, hasta que de voz en cuello gritan: voy, Señor, voy. Amén.